Hola, ¿qué tal? Esta clase nosotros vamos a hablar respecto a los derivados financieros, solamente de una forma bien introductoria, simple para entender quizás como un cierre de lo que uno ve generalmente en pregrado, para qué cosas podrían servir los derivados financieros. Entonces, nosotros esperaríamos que hacia el final de la clase uno pudiese saber qué es un derivado y qué lo diferencia de un activo más normal quizás, apreciar cómo y para qué serviría utilizar un derivado financiero, entender las ideas esenciales respecto a la valorización de un futuro y un forward, los contratos a plazo generalmente, y esta idea de la condición de no arbitraje, y ver ciertas aplicaciones, cierto flujo y cómo se mueven respecto a ciertas características que tienen las opciones financieras, es decir, las calls, las opciones de compra y las puts, las opciones de venta. Cuando uno piensa por qué debería entender respecto a los derivados financieros, por ejemplo, uno está pensando en que los derivados financieros podrían tener un plazo distinto al activo subyacente para el que existen. Vamos a hablar de estos conceptos. Pero, por ejemplo, Bitcoin a finales del año 2017 empezó a transarse en futuros. Primero en la bolsa de Chicago, que es una de las más grandes en derivados del mundo, luego en la bolsa mercantil de Nueva York, que o en la bolsa mercantil de Chicago, perdón, y no en la bolsa de opciones de Chicago, dos bolsas distintas, pero que también es muy, muy grande. Si ustedes se fijan en el gráfico, ven que el precio spot o al contado de Bitcoin era en esos momentos $15.500 y subiendo, pero el precio futuro se empieza a despegar significativamente de ese precio, en el fondo previendo que en el futuro podría haber una apreciación o una depreciación del Bitcoin y eso obviamente podría influir en si es un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 20 meses. Entonces, un precio o el precio al que se cotizan ciertos derivados financieros cuyo precio deriva de otros activos más simples, quizás no tan simple, pero Bitcoin es el subyacente del contrato futuro de Bitcoin, podría decirte algo más respecto a ciertos parámetros que tiene el contado spot. Cuando uno ve opciones, por ejemplo, que es otro de los derivados que uno llama play vanilla, es decir, los derivados más simples, ya uno tiene otros conceptos, quizá el strike price o precio de ejercicio, el interés abierto o los intervalos donde puede estar esto, si el estilo es americano o europeo u otro más complejo, asiáticas, parisinas, etcétera. El tamaño del lote, si la fecha de vencimiento, etcétera. Entonces podrían ser conceptos que quizás no tienen que ver con comprar una acción, con comprar un bono o con comprar un commodity, que es un mercado donde se transa mucho en mercados de derivados, sobre todo futuros. Entonces, cuando tú compras un kilo de arroz blanco, una libra de jugo de naranja congelado, u obviamente otras cosas más simples, una libra de cobre, de una onza de oro o un barril de petróleo, no tienen esos conceptos del interés abierto, del precio de ejercicio, etcétera, que podrían hacerlo más complejo. Cuando uno habla de los derivados hay que entender algo bien simple. Los derivados son un instrumento financiero y el precio deriva de otra cosa más simple, de un activo subyacente, digamos. Se habla de subyacente porque literal subyace el contrato, que es más básico. Entonces tú podrías tener un derivado sobre acciones, sobre commodities, sobre divisas, sobre monedas, sobre bonos, etcétera. ¿Sí? Los instrumentos derivados podrían tener un volumen de transacción más alto que el volumen real. Por ejemplo, Joseph Jett, que trabaja en una empresa Kier Peabody Company, que no era gigantesca, era una empresa de inversiones mediana, inclusive chica para hacer el mercado de Estados Unidos, se dedicaba a los futuros de bonos. Y lo que hizo fue que generó tantos futuros de bonos, que no es un contrato que tenga que venderse ahora, sino que en el futuro, que si hubieran vencido todos esos contratos de futuro, no habría suficientes bonos en el mercado para cumplir con eso.
Después lo culparon, perdón, de fraude contable porque la contabilidad en realidad contabilizaba esto en precios futuros y no en valor presente, etcétera. Fue un desastre. Pero eso denota que los mercados de futuros, tú puedes decir, bueno, es que yo espero que en 10 años más, etcétera, y eso no existe ahora, podría no existir. Por eso que el valor del contrato futuro depende del tiempo, depende de las tasas de interés, depende del valor real del activo subyacente, etcétera, pero podría ser distinto a si tú estás comprando realmente ahora ya los bonos del tesoro. ¿Sí? De plano, la crisis subprime del año 2008 justamente tiene una parte importante en ciertos derivados financieros, particularmente los contract for difference, perdón, los, no los contract for difference, eso vino después de la crisis subprime, sino que los CDS, los credit default swap, los seguros contra riesgo de impago que en algunos casos no se alcanzaron a ejecutar, se vendían por precios ridículamente bajos, etcétera. Diría que sobre todo hay una película que denota una parte de la crisis financiera, hay varias películas respecto a, pero la gran apuesta, un súper mal término en español, pero The Big Short muestra que en realidad haber tomado ese seguro era mucho más barato que el riesgo real que se tenía de que no se pagaran ciertos instrumentos. Entonces, al tener este mal pricing, se generaba un espacio importante para especular con un costo muy barato y eventualmente obtener retornos gigantescos. Generalmente, además, los derivados financieros, uno cree que solamente hay personas que son expertos en las finanzas, que tienen que armar estos derivados sintéticos y cosas súper complejas. Pero en realidad, como decimos, los derivados donde más se transan, sobre todo, son en los commodities agrícolas. Entonces, podría ser una solución súper simple para fijar los precios de acuerdo a la producción y no estar especulando, fijar los precios de la leche, por ejemplo, de los porotos de soya, del jugo de naranja y una serie de productos agrícolas, del azúcar, del café arábica, etcétera. Hay una serie de mercados súper profundos, sobre todo en las bolsas asiáticas, respecto a derivados que tienen que ver con commodities de agricultura. Obviamente, la Bolsa de Metales de Londres, por ejemplo, tiene muchos derivados de metales, es la más grande en ese sentido, y también uno ve que las bolsas mercantiles tienden a tener esos productos. Entonces, el NYMEX, la bolsa mercantil de Nueva York, o la CME, la bolsa mercantil de Chicago, también tienen una transacción significativa en eso. Canadá es muy intensiva también en metales y van variando a través del mundo. En el caso de Latinoamérica, Brasil tiene una de las bolsas más grandes de derivados financieros. En algunos momentos ha llegado a quedar tercero, inclusive con más transacciones que las bolsas de Nueva York, etcétera. O sea, me parece que en algunos meses ha sido la primera en volumen de transacción. Entonces, en general, las bolsas de derivados tienen aplicaciones que quizás son mucho más tangibles, en especial para empresas menos sofisticadas que lo que uno pensaría que son cosas súper complejas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando las personas contratan un seguro es una opción, probablemente casi todas las personas en la vida vayan a tomar un seguro de algo, un seguro de salud, un seguro de terremoto o incendio en la casa, un seguro automotriz, un seguro de vida, lo que sea. Y entonces los conceptos subyacentes a una call o una put van a aplicar para esos contratos de seguro a futuro. Generalmente uno dice los contratos más básicos o play vanilla que yo les decía y los contratos más exóticos. Los contratos más básicos se piensan en tres categorías. Los contratos a plazos, que son futuros o forwards, las opciones, que son call o puts, y los swaps, lo a veces llamado, o sea, swap es el concepto más utilizado, pero permuta financiera a veces se les traduce, es súper poco utilizado, pero se utiliza a veces. ¿Sobre qué se hace? Normalmente sobre el tipo de cambio. En el caso de Chile, el dólar peso, que es el tipo de cambio que hace el 95% de las transacciones, todo el resto no es, o sea, cuando uno piensa en euro, en libra esterlina, etcétera, hace el otro 5%, pero no es tan transado como el dólar peso. Por eso, por ejemplo, cuando yo estaba en el Santander, el 95% de las transacciones que eran dólar, hablábamos de el tipo de cambio o FX.
El otro 5% era arbitraje, que apunta a otro concepto financiero notablemente distinto, pero que era lo que, para denotar que el porcentaje esperado de ganancia en otras divisas que no fueran dólares era una cosa altamente normal, ¿sí? Y entonces ahí uno separa los mercados, sobre todo en los mercados más formales y los mercados que son over the counter, menos formales. Aquí en el caso de Chile, los mercados OTC, over the counter, son los bancarios y eso es mucho más porque no todos ven exactamente el mismo precio en una bolsa organizada. Lo que hace es en la Bolsa de Comercio de Santiago es súper, súper poco. De hecho, es súper anormal que uno pueda ver que futuros y opciones se hayan transado. De hecho, siempre me arrepiento, yo lo creo que lo he visto 3 o 4 veces en la vida que haya algún monto transado ahí, y cada vez que lo veo digo, debí haber sacado un pantallazo justamente para esta clase. Entonces, se hace poco en las bolsas formales, pero hay otros países con mucha más profundidad. Brasil, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, las bolsas asiáticas son intensivas en derivados y se hace sobre otros productos. La gama puede ser totalmente amplia. Por ejemplo, las carreteras que normalmente emiten bonos en UF tratan de tomar un swap, que es si ellos tienen una tasa, por ejemplo, flotante, que eso sería un interest rate swap, un IRS. El interest rate swap lo que hace es decir, mira, la carretera terminó pagando TAB, la tasa activa bancaria o de la asociación de bancos, más 2% y hace un swap de eso por una tasa fija, digamos 8%. 8% es más bajo que si hubiera emitido originalmente ese bono en pesos, que quizá hubiera pagado 9%. Entonces hay veces que les conviene emitir bonos a una tasa flotante y swapear esa tasa para quedar una tasa fija. En otros casos, por ejemplo, las empresas van a emitir plata al extranjero. Entonces dicen, por ejemplo, tú eres una minera, vas y emites un bono en dólares y lo que luego haces es un CCS, un Cross Currency Swap. El cross currency swap cambia esa moneda a un tipo de cambio fijo en pesos, por ejemplo. Aquí lo que se hace mucho de nuevo es en unidades de fomento, pero tú podrías decir, yo tengo que pagar $1 millón cada 6 meses, no sé, un año por los próximos 10 años, y entonces yo voy a intercambiar un tipo de cambio fijo eso. Entonces a ti te va a quedar financiado, voy a inventar. Tu tasa en dólares era 3%, swapeada a pesos te va a quedar 7% y eso era mejor que el 9% que hubieras conseguido aquí. ¿Se entiende? Entonces a veces se aprovechan esas disparidades de mercados para emitir, por ejemplo, un bono en otra moneda que quizás no es la moneda de funcionamiento o la moneda de presentación que tienen las empresas de sus estados financieros, pero eventualmente swapeada les queda una tasa de interés más baja. ¿Sí? Entonces, el trigo, el jugo de naranja, decíamos, muchos metales, el maíz también es muy transado, el látex. Hay una serie de commodities, en general uno trata de salir del barril de petróleo, del oro, que son los más clásicos, pero hay una serie significativa de eso. Bonos gubernamentales, índice accionarios, todo lo que dice mini IPSA, mini S&P 500, etcétera. Todo lo que diga mini son los futuros de esos índices accionarios, ¿sí? Y normalmente en mercados internacionales sobre las acciones de la empresa hay muchísimo. Las razones para utilizar los derivados financieros son tres. Una, especular; otra, generar una cobertura, generalmente además para la empresa, una cobertura contable que evite que el estado de resultados, que el P&L, el Profit and Losses, vaya a moverse por fluctuaciones, por ejemplo, del barril de petróleo para una aerolínea, ¿sí? Entonces quieren evitar ese riesgo. O porque encontraron una disparidad de precio y hay una oportunidad de arbitraje. Entonces, en especulación, al principio yo hablaba de un contrato que se llama CFD, Contract for Difference. Ese contrato generalmente se ocupa especulativamente porque dicen, por ejemplo, si tú ves asterisco Apple, eso significa que es el Contract for Difference de Apple. Ese contrato por diferencia lo único que dice, mira, tú compra ahora y el precio de la acción de Apple es, voy a hacerlo bien simple, 100. Si la acción después en 10 días más vale 115, tu contract for difference vale 15. Si la acción vale 80, entonces el contract for difference vale menos 20. Solamente te voy a pagar la diferencia. No voto en la junta de accionistas, no puedo recibir dividendos, nada de eso.
Entonces, un contract for difference justamente es eso. Te pago solamente la diferencia en precios. Apuesta mucho más a ir por las ganancias de capital que hay en ciertas acciones que en el rendimiento que podría conseguirse por dividendos, por ejemplo. Entonces, eso hace una diferencia significativa. Además, por ejemplo, un contrato de futuro o un forward podría tener una inversión inicial sumamente baja. Las opciones, por ejemplo, necesitan algo así como el 5% del contrato. Entonces, si tú dices, mira, voy a tomar una opción de compra por dólares, por $1.000.000 en los próximos mes, 2 meses, 3 meses, quizás tú vas a tener que pagar al principio, upfront, solamente el 5% de esos, $50.000. Entonces alguien que realmente tiene $1.000.000 y dice, oye, el tipo de cambio va a subir, entonces hay que comprar, etcétera, podría invertir 5% del total. Por ende, si tú tienes $1.000.000, podría invertir 20 veces más, dado que ocupas solamente el 5%. En el fondo, tú podrías comprar $20.000.000 con un 5% de inversión, que es el millón original que tú tenías. Entonces, eso crea apalancamiento financiero. Por eso que para especular en ciertos mercados se utilizan mucho los derivados financieros. En los mercados de criptomonedas hay los contratos futuros perpetuos, los contratos futuros trimestrales también, y eso te da un apalancamiento y en general las plataformas de trading producen eso que, por ejemplo, en Binance, el futuro perpetuo de Bitcoin te apalanca hasta 125 veces, por ende, si la moneda sube 0,8%, tú doblaste, pero si también baja 0,8%, tú perdiste todo. Por eso es que genera mucho más riesgo en pos de quizás tener mayores rentabilidades. ¿Sí? Entonces, por eso que decíamos que apostar más fuerte puede ser la experiencia que uno tiene con los contratos de derivados financieros, sobre todo los CFD o Contract for Difference, porque se necesita muy, muy poco. Entonces, no es realmente que la plataforma te vaya a prestar plata, sino que esté invirtiendo en un contrato que como garantía, como colateral o como un desembolso ahora ya, necesita una fracción del precio original, porque en el fondo lo importante del contrato es que en 1, en 2, en 3 meses tú tengas que entregar las acciones físicamente. Voy a decir físicamente o digitalmente, pero haya que entregar realmente. Mientras tanto, es altamente especulativo el contrato. Uno siempre considera que la especulación es mala, pero no es cierto. La especulación podría darle una liquidez significativa al mercado. Entonces, porque obviamente cuando alguien compra algo y otra persona lo vende es porque están especulando. Uno cree que el valor, más que el precio, el valor es más alto y por eso lo compra, y el que vende cree que el valor es más bajo, y por eso hay una transacción. Entonces, generalmente cuando las empresas, y sobre todo en los mercados financieros, hay derivados financieros, eso le da mayor profundidad al mercado porque le permite generar más liquidez. Si alguien realmente cree que los euros están caros y que las libras esterlinas están bajo y quiere apostar, bienvenido sea, eso va a generar solamente más transacciones y en el fondo pueden transparentar mucho más los mercados. Por eso también que cuando uno está pensando en el tercer caso, que es un arbitraje, uno piensa que ahí podrían desaparecer más oportunidades de arbitrajes. Por eso los derivados financieros podrían hacer que los mercados fuesen más eficientes de lo que son. ¿Sí? En el segundo caso de cobertura, nosotros lo explicamos. Uno trata de cubrir ciertos riesgos de las tasas de interés, de la inflación, del tipo de cambio. En general son los parámetros que más tienden a cubrirse, pero hay otras cosas. Por ejemplo, los mercados agrícolas tienen seguros de clima, si es que no llueve lo suficiente, si es que hay una helada, etc. Y ese seguro es un derivado financiero. Es el símil A. Por eso que se han generado derivados financieros que quizás se cotizan en bolsa. Entonces hay gente que puede especular con una sequía, por ejemplo, con una ola de calor o con una helada, etcétera. Entonces podrían generarse otras cosas. Sobre todo ahí, para cubrir ciertos riesgos, por ejemplo, en energía hay mucho. De gas, sobre todo en Norteamérica, Canadá de nuevamente intensivo ahí en energía, Estados Unidos también. Si tú quieres, tú tienes que tener una flota de camiones, de transporte aéreo, de transporte marítimo, etcétera. O tú eres un distribuidor
de cierta energía, de gas, de electricidad, etcétera, tú podrías tener que comprar un suministro y tú podrías tratar de hacer un derivado para cubrir el riesgo de que el precio de la energía suba o baje con el tiempo. ¿Sí? Así que eso cubre el segundo caso. El tercer caso es que tú veas que realmente el precio a futuro es distinto al precio que tú podrías conseguir a todo evento, es decir, libre de riesgo. Entonces, evitar esas situaciones financieras en las que queda dinero sobre la mesa, y los derivados financieros permiten mucho mejor generar arbitrajes de eso para que se cumpla la ley del precio único, en el fondo, que desaparezcan, digamos, situaciones en las que un mismo activo tiene dos precios distintos en mercados distintos, e inclusive en el mismo mercado, aunque eso es súper fácil de evitar. Entonces, ¿qué es un futuro o un forward? Son los contratos a plazo, y este contrato obliga a ambas partes, es una obligación simétrica. Ambas partes del contrato, el que compra y el que vende, está obligado a comprar o a vender una cantidad fija en un futuro a un precio que ya determinó. En un futuro, digamos, en una fecha futura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros nos podríamos comprometer a decir, en 6 meses más nosotros vamos a vender dólares por 850 pesos. Listo. Entonces, la persona deja de preocuparse de cuál va a ser el precio. Si el precio, cuando vence el contrato a plazo, en el mercado al contado, spot, es 870, entonces el que está comprando va a recibir la diferencia, 20 pesos. El que está vendiendo va a tener que pagar la diferencia, 20 pesos. Por eso que un futuro, un forward, puede ser for delivery forward. El for delivery forward, FDF, lo que hace es que tú tengas que entregar realmente el activo. Entonces tú dices, yo te voy a pasar los dólares, yo te voy a pasar el cobre, yo te voy a pasar los contratos, perdón, no los contratos, el petróleo. ¿Sí? Eso podría ser algo más caro que si es NDF, Non-Delivery Forward. Un non-delivery forward es por compensación. Oye, tú anda a comprarlo donde quieras, así no tengo que mandártelo por barco, por ejemplo, así no tengo que pagarte el, el bodegaje de ese activo, no tengo que pagarte cualquier costo de transacción que exista, por ejemplo, que hayan punta en los precios, o que si, de nuevo, si es físico, tenga que pagar costos de descarga, aduanero, etcétera. Podría ser más simple hacer una ejecución por compensación que por entrega. ¿Sí? Entonces, por eso generalmente los precios se transan casi iguales, pero sí hay una pequeña diferencia. Los NDF, Non-Delivery Forward, sin despacho, sino por compensación, son algo más baratos que los que son por entrega física, for Delivery Forward. ¿Sí? Por ejemplo, esto produjo que los futuros de petróleo en abril del año 2020 se fueran a precio negativo en Estados Unidos, no en Inglaterra. Generalmente hay dos indicadores del petróleo, que es el Brent, que es en Inglaterra, y el de Texas, el WTI, West Texas. Entonces, ese petróleo, dado que en Texas no había dónde almacenar más, tuvieron que empezar a pagar para sacar petróleo. Y entonces eso hizo que el precio del futuro, que tenía un vencimiento en una semana, en un mes más, empezara a bajar tanto que se fue al rango negativo por primera vez en la historia. Eso significaba que, por ejemplo, tú tenías un barco lleno de autos, descargaste todo y te pusiste a subir barriles de petróleo. Porque uno diría, oye, pero la empresa qué tonta, ¿por qué no deja de producir? Dadas las condiciones como extraen, explotan el petróleo, las empresas petroleras, valga la redundancia, no pueden detener la faena. Entonces, como ya no tenía más espacio físico, bodega, etcétera, campos, todo, tuve que empezar a mover esa producción y de alguna forma tuve que ofrecerle incentivo a alguien. Y eso duró un intervalo de tiempo muy pequeño. Entonces alguien puede decir, mira, me están pagando $7, $10 por tomar un barril de petróleo, y además esto, si lo vendo en Inglaterra, vale $20. Entonces hay un arbitraje, vamos a decir, de $27. No era del todo cierto que hubiera un arbitraje, porque tendrían que transportarlo, sacarlo de Texas, etcétera, pero se dio en algún momento del tiempo esa situación. ¿Sí? El contrato de futuro depende de las cosas que uno necesita para el valor futuro, literal, de las matemáticas financieras. Entonces, el precio depende del tiempo al vencimiento. Mientras más en el futuro sea, probablemente sea más alto el precio, de la tasa de libre riesgo que aplique localmente
por ende, si la tasa libre de riesgo es más alta, también el valor del futuro va a ser más alto. Y si estamos hablando de acciones, los dividendos que pague el activo a futuro. Mientras más sean los dividendos que va a pagar en el futuro, menos va a valer hoy en día el contrato de futuro. ¿Sí? Entonces, uno podría decir que es una función entre S, que es el precio del activo subyacente, RF, que es la tasa libre de riesgo, el tiempo que falta hasta el vencimiento y los dividendos que pague. Así que quedaría algo de esa forma. ¿Sí? Entonces, si uno lo pudiera poner de una forma bastante simple, uno podría decir que el precio a futuro que fijo y por eso le pusimos sub cero, es el precio spot hoy en día llevado a valor futuro, de una forma simple. Por eso le pusimos 1 más RF o multiplicado todo por 1 más RF elevado al tiempo. Si yo le pongo más tiempo, me queda más el valor futuro. Si le pongo más la tasa de interés, me queda más el valor futuro. Si le pongo más, si el precio del activo subyacente hoy en día vale más, entonces vale más en el futuro. ¿Sí? Esa es la noción básica. Después, entonces, nosotros podríamos decir, mira, si tú compras el contrato, y vamos a tratar de crear lo que se conoce como la condición de no arbitraje. Si tú dices, mira, yo voy a recibir dólares a futuro por tal precio, tú podrías replicar exactamente eso de alguna otra forma. Entonces tú dices, mira, lo simple es que si yo me comprometí a comprar dólares a futuro, yo podría vender dólares hoy en día y tratar de calzar la diferencia. Pero eso tiene una diferencia temporal. Entonces, lo que uno dice es, mira, ¿qué pasa si yo pido un préstamo en dólares ahora? Digamos que pediste $1.000.000. Entonces, eso va a ser el precio del activo subyacente hoy. Y me va a cobrar esta tasa. Vamos a suponer que es libre de riesgo. Después, si alguien sigue el magíster de finanzas y sobre todo el magíster de ingeniería financiera, puede discutir sobre otras cosas más complejas, pero pensemos en la tasa libre de riesgo nomás. Voy a pagar en 3 meses más, en 6 meses más eso. ¿Sí? Entonces, el monto total que voy a pagar esto sobre $1.000.000, digamos, es 1.100.000. Listo. Si eso estaba en tipo de cambio hoy día, voy a decir a 830, entonces tú vas a pagar en un mes más, o en 3 meses más, o en 6 meses más, en un año más, tú vas a pagar, por ejemplo, 913 millones de pesos. ¿Ya? Si uno pudiese fijar que por el despacho de $1.000.000 en 3 meses más, o en 6, o en lo que hayamos fijado esto, es distinto a 913, digamos 920, entonces hay una diferencia de 7 millones. Porque tú podrías comprometerte a despachar a 920 $1.000.000 en 6 meses más, comprar todo eso hoy en día y sin ningún riesgo tener los dólares hasta a 6 meses más. A ti te costaría ese préstamo en dólares 913, tú recibirías 920 y te embolsarías la diferencia. Como todos van a querer vender a futuro, el precio debería bajar de los 920 hasta los 913, o al revés. Como todos van a ir a pedir ahora el préstamo en dólares, perdón, va a subir. O sube el tipo de cambio o sube la tasa de interés, pero eso va a tender a subir de 913 y voy a inventar, quizás se encuentran a medio camino, en 916,5. ¿Sí? Entonces, eso podría ser una diferencia significativa. Esa es la idea de la condición de no arbitraje que existe en los futuros, que hace esa diferencia que, en el fondo, si la gente puede arbitrar eso, no debería hacerse el contrato de futuro o forward, esto funciona para ambos, digamos para los contratos a plazo, a un precio que sea injusto. Como el contrato va a ser justo para todos, el valor de un contrato futuro al inicio es cero. Lo que estamos fijando en la lámina anterior, digamos, SF0 es el precio de despacho del futuro, aunque inclusive aunque no haya despacho, pero es el concepto que se utiliza, ¿sí? Entonces, es el precio de despacho a futuro lo que se fija, porque el valor inicial de un futuro siempre es cero, porque si no se daría la oportunidad de arbitraje. Y fíjense que lo lógico aquí es que como
al principio ambas partes se obligan, nadie se obligaría a un contrato que inicialmente sea injusto para alguien si es que no te pagan algo, que va a ser algo distinto que para las opciones. Entonces, ¿en qué difieren un forward de un futuro? Por ejemplo, que el forward tiende a ser un contrato privado OTC o que se transa en los mercados no tradicionales. Por eso que es mucho más a la medida, no es estandarizado y generalmente tiene una fecha súper específica. Entonces tú quieres comprar zapatillas azules, talla 44 de tal marca en 2,3 meses más de noche. Contrato forward. Tú no quieres hacer eso, tú quieres comprar petróleo, commodity. No hay nada más genérico que los commodity, entonces eso se va a hacer en múltiples fechas. ¿Se entiende? Entonces, el forward además generalmente se liquida o se extingue la obligación al término del contrato. Quedamos en eso y nos encontramos en 2,3 meses más y listo. Y entonces el riesgo que tú corres aquí es que la persona no llegue con las zapatillas azules en 2,3 meses más. En un contrato futuro cambia un poco el panorama. Primero se negocia en una bolsa de valores. Por ende, un contrato que es mucho más masivo, hay más gente mirando, etcétera. Es sumamente estandarizado por esa razón. Entonces son contratos sobre barriles de petróleo que es de tales características, en tales precios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dado que hay un mercado mucho más grande en ese sentido, por la diversificación, ojo, no es que el volumen sea más, insisto que el mercado OTC podría ser más grande que el de futuros en el caso de Chile, por ejemplo. Pero sí hay diversas fechas de entrega. Están los que quieren petróleo en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses, pero no los que quieren en 2,3. Tiene que ser así, tiene que ser en el total. ¿Se entiende? La gracia aquí es que el contrato se liquida diariamente. Por eso en un futuro uno va a la bolsa y la bolsa tiene una clearinghouse, una cámara de compensación. La cámara de compensación obliga a todas las personas que entren en estos contratos futuros a tener un saldo en la cuenta de márgenes. La cuenta de márgenes tiene algo que se llama margin call. Eso de hecho le da el nombre a una de las películas de la crisis subprime. Dice que si la persona está perdiendo en un contrato, por ejemplo, $200.000, tiene que tener por lo menos X cantidad, voy a decir $30.000. Si tiene menos de $30.000, es probable que se arranque. ¿Se entiende? Uno va perdiendo 200, tengo $10.000, chao, mejor me arranco el contrato y listo. Por esa razón, si la persona no contesta la llamada de margen, el margin call, al final del día, la cámara de compensación liquida el contrato de futuro. Esa cuenta de márgenes recibe intereses o está invertido en money market, en los bonos más cortos y más líquidos, digamos, libre de riesgo. Así que si no hay que ocupar eso para que alguien se arrancó del contrato, entonces va a generar intereses, digamos que no pierde el valor del dinero en el tiempo, pero si tú te escapas, se liquida el contrato. El contrato se liquida comprando la posición contraria. O sea, el que compraba barriles de petróleo, yo hago un contrato de 20 barriles de petróleo y quedan neteados los contratos. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia con que en el otro caso yo espero todos los meses. No, aquí si pasa un día, chao, hasta ahí llego. ¿Sí? Es además habitual que no se espera hasta el vencimiento. Lo más normal en un forward es que se espera hasta el vencimiento. Aquí lo más anormal es que se espera hasta el vencimiento, porque en algún momento tú dijiste, y yo creía que el tipo de cambio iba para arriba, iba a 900 pesos por dólar, y en realidad empezó a bajar producto de la elección y se fue hasta 800, 810, ya listo. Entonces quizá los contratos no van a llegar hasta el vencimiento porque se llega a las partes. En el Santander, por ejemplo, lo que se hacía con la mayor parte de los derivados es que cada cierto tiempo uno sacaba del sistema de Murex cuánto era lo que valía el contrato. Voy a invertir en un swap, que son mucho más largos los plazos, quizás valía $3 millones. Y entonces tú ibas al cliente y le ofrecías, mira, te pago 1,5 millones ahora por liquidar el contrato. No, no quiero, listo. Pero tú decías, oye, una semana más, oye, te pago 2 millones por liquidar el contrato. Sí, acepto, necesito la caja, listo. Porque el cliente no tenía eso y prefería quedarse con la caja. Y entonces ahí uno producía que tú tenías un pasivo por $3 millones, se desembolsabas $2 millones solamente en caja y listo, eso te producía una ganancia de $1 millón. ¿Sí? Entonces, generalmente
los contratos tienden a liquidarse con anterioridad en los mercados desarrollados, ¿sí? En los mercados formales, digamos, de los futuros, pero también a veces podían cerrarse antes del vencimiento si es que no se quiere arrastrar esa ganancia o esa pérdida hasta el final. Como hay una cámara de compensación en una bolsa organizada que generalmente tienen un riesgo de crédito muy, muy bajo, es casi imposible que no te paguen, porque la clasificación de riesgo de la bolsa es muy alta. Entonces, como que quizás si es que hay algo de riesgo de crédito, también creo que un banco incumple un forward es súper bajo porque el riesgo, porque las clasificaciones de riesgo de los bancos son muy altas, pero si hay alguna diferencia, quizá un forward tiene más riesgo de crédito o más riesgo de no pago, de default, como quieran llamarlo, que un contrato de futuro. Entonces, aquí por eso que la liquidación de un contrato futuro se hace diaria, porque como el mercado en el que funcionan está todo el rato a valor de mercado, valga la redundancia, entonces uno hace lo que se llama mark to market. Eso se hace en otros tipos de activos, pero particularmente en estos instrumentos financieros y sobre todo los derivados financieros deben valorizarse así. De hecho, eso es lo que mandata, por ejemplo, para la contabilidad. La IFRS 9, bueno, y lo que queda de derivados, que justamente está en la NIC 39, indica eso. Oye, tú tienes que llevarlo todo el rato a fair value, el fair value de la mayor categoría posible, pero no hay esta idea del costo amortizado en el sentido contable. ¿Sí? En cuanto a la entrega, yo ya les decía, hay por entrega física un FDF, un For Delivery Forward o un NDF, Non-Delivery Forward. ¿Sí? Entonces, eso hace una diferencia importante. ¿Qué puede hacer que que exista una diferencia entre los futuros y los forwards? Por ejemplo, que el neteo diario tenga una diferencia. ¿Por qué razón? Porque cuando tú vas haciendo el neteo diario, el riesgo de crédito no se escapa, porque máximo te deben o tú ganas lo que es de un día y eso se va capitalizando. Eso podría ser una diferencia. Pero además podrían haber ciertas transacciones que tienen que ver con impuestos, por ejemplo. Entonces, en algunos casos podría generar ciertos incentivos tributarios para que se trancen más futuro en bolsa. Los costos de transacción podrían ser más altos en los contratos forwards, por ejemplo, porque es un contrato privado, no es un contrato que esté súper, súper cotizado en una bolsa. Podría desincentivar el uso de los futuros el que tú tengas que tener una cuenta de márgenes, porque tú tienes que invertir algo, en un forward quizás no tienes que invertir nada. Y sobre todo el riesgo de default podría hacer una diferencia significativa. ¿Sí? En el caso de los forward de moneda hay una diferencia y quizás la fórmula puede sonar un poquito compleja, no esperamos que se metan en la fórmula, sino que en la lógica que hay detrás. Si tú vas a cerrar un futuro de moneda, que era el que yo mencioné, y entonces ahora puedo hacer el disclaimer que quizás lo que yo dije no era del todo exacto, esto es lo más exacto, tú tienes un tipo de cambio ahora, el precio spot. Pero si tú inviertes en eso, tú vas a recibir una tasa local, por ejemplo en pesos. Por ende, tú estás renunciando a tener dólares e invertirlo en dólares. Por ende, hay una tasa foránea, o a veces se habla la tasa doméstica y la tasa extranjera, en la que tú estás renunciando a. Y por eso, que quizás alguien tenga buenos recuerdos de macro, digamos, entenderá que esta parte de acá es la paridad internacional de tasas de interés. Entonces, cuando tú estás calculando eso, tú dices, mira, hay dos formas de conseguir dólares en 6 meses más. Una opción es tener los dólares ahora, por ende cambio pesos por dólares e invierto esos dólares en un depósito a plazo para simplificarlo lo máximo posible. Y tengo X cantidad de dólares en 6 meses más. O tú fijas un contrato de futuro y tienes pesos ahora y esos pesos los depositas para tener el contrato en 6 meses más. Entonces, eso va a producir que de las dos formas llegue a los mismos dólares. Si uno reordena un poco esa ecuación, llega a esa condición de no arbitraje. Si el precio de despacho de una divisa o de una moneda no es ese, entonces ahí hay una oportunidad de arbitraje. ¿Sí? En el fondo aquí
eso también un poco funciona con los commodities, pero es algo más complejo. Se los dejo a los profesores de futuros forwards y swaps en el magíster de finanzas, pero también aquí hay un retorno alternativo, que quizás para las acciones serían los dividendos, que para los commodities es lo que se llama el retorno por conveniencia. Hay una rentabilidad por tenerlo ahora ya, eso es el retorno por conveniencia. Y en las monedas, obviamente, si tú depositas en una, estás perdiendo el depósito o la tasa de interés que te daría en otro. ¿Sí? Entonces, ahí lo que uno diría es lo siguiente, y por eso yo les decía que uno podría hacer ambas cosas. Si tú tuvieras, por ejemplo, los dólares estadounidenses ahora se intercambian al precio S0, ¿ya? Y tú los podrías recibir en dólares, entonces tú vas a recibir S0 por uno más la tasa libre de riesgo, ¿sí? Entonces, lo que uno va a decir es que en ese momento, si tú lo fijas a F0, tú vas a tener F0 por lo que te haya dado, o por uno más lo que te haya dado la tasa de interés extranjera, y eso va a estar en pesos chilenos siempre, porque es tu moneda local. Habría que hacerlo al revés si se está viendo desde Estados Unidos. Y por otra parte, uno pensar que si uno tuviera dólares, los cambia al precio spot S0 y los deposita en pesos. Y voy a tener exactamente los mismos pesos en 6 meses más. Entonces, si uno lo está viendo con tener los mismos dólares o con tener los mismos pesos, justamente S0 por 1 más RF debería ser igual a F0 por 1 más RF asterisco. Por eso que si uno pasa el 1 más RF dividiendo, entonces eso justamente es lo que fijaba la ecuación del futuro de divisas que está en la lámina anterior. ¿Sí? Entonces, ahí hicimos algo de álgebra y llegamos a ese precio. ¿Sí? Entonces, lo que uno dice normalmente, y sobre todo eso es importante entenderlo en los mercados de monedas, sobre todo, es que generalmente uno piensa que el tipo de cambio se escribe en la moneda fuerte contra la moneda débil. Por eso que el dólar peso se escribe USD CLP. Siempre el dólar es el dólar estadounidense es la moneda fuerte, con excepción de casos grandes. Hay otras monedas, pero de los casos grandes no es dura o no es la moneda que se coloca al principio contra la libra esterlina de Inglaterra, el Great Britain Pound, el dólar australiano, el euro y el dólar neozelandés. En ese caso se escribe como euro USD o AUD USD. ¿Se entiende? La paridad se da al revés. Si no, en todos los otros casos, contra el franco suizo, contra el yen japonés, contra las monedas que se le ocurran, el real brasileño, etcétera, el dólar estadounidense es la moneda fuerte. Y eso tiende a confundirse en los mercados de divisa, entonces siempre es importante dejarlo claro. ¿Sí? Si no son contratos a plazo, entonces son opciones, los otros tipos de contratos derivados que uno tiene. Esas opciones generalmente son un contrato injusto para cada una de las partes. O sea, una parte sí o sí va a ganar, la otra parte podría no ganar. Entonces, por eso hay una diferencia con lo que se hace respecto a los contratos a plazo, futuro o forward. Entonces, una opción es un instrumento financiero, un título financiero que al que la tenga, el que la compró, tiene un derecho, el que la vendió, la contraparte, tiene una obligación. Entonces tú podrías tener una call, que es una opción de compra, o tú podrías tener una put, que es una opción de venta. ¿Sí? Como alguien tiene un derecho y la otra parte la obligación, es bien probable que el contrato solamente se utilice cuando tú vas a ganar. Por ende, el que vende, que es lo que nosotros vamos a llamar el lanzador de la opción, siempre va a perder o no va a perder, pero nunca va a ganar. ¿Se entiende? O no gano nada o pierdo, pero nunca gano. Por el contrario, el que compra quizás no usa el contrato y gana cero al vencimiento, o gana sí o sí. Por ende, como el contrato es injusto, el comprador tiene que compensar con el lanzador al lanzador, perdón, al principio. Y por eso que las opciones se transan con un precio, a diferencia del futuro, que su valor del contrato es cero, aunque el precio de despacho sea el valor futuro que mostramos. Entonces,
en una call o en una put algo vale. Si es súper improbable que el contrato se utilice, vale poco, pero algo vale. Nosotros durante el curso, por ejemplo, mostramos la OSA, las opciones de suscripción preferente de acciones, que esas opciones permiten comprar una acción a un valor más barato que. Entonces uno puede decir, oye, es que en 2 meses más va a bajar la acción terriblemente y no voy a ocuparlo. Porque te decía, compra acciones a 1000 y la acción va en 500, listo. Pero si la acción vale más de 1000 y vale 1200 o 1300, tú vas a usar esa opción para comprarlas por 1000 y por lo menos te va a ganar esos 200, 300 en valor presente. Entonces, por eso que una call o una put en general tiende a tener un valor. ¿Se entiende? Eso se llama la prima o el premio de la opción, que justamente es el valor que uno paga. Y por eso, por ejemplo, un contrato de seguro es como una opción y uno habla de la prima del seguro. Bueno, aquí uno ocupa el mismo concepto para las opciones financieras. ¿Sí? Las opciones financieras tienen distintos estilos, europeas, asiáticas, parisinas, etcétera, pero nosotros vamos a hablar de la europea y la americana. La diferencia crucial es la siguiente. Una opción europea es un derecho a comprar o a vender algo que se puede ejercer solamente en una fecha específica. Oye, tú puedes comprar acciones de Microsoft en 2 meses más. Solo ese día puedo hacerlo, nada más. Eso difiere de una opción americana, que una opción americana tú podrías comprar las acciones de Microsoft en cualquier momento de los 2 meses. ¿Se entiende? El precio al que lo voy a comprar, el precio de ejercicio, es lo que se conoce como el strike price. ¿Sí? Por eso generalmente para las opciones se denomina como una S, con una S, perdón, por el strike price. La opción, y esta es la realidad de los mercados, sobre todo de Chile, yo trabajaba en la mesa del Santander, entonces me tocó verlo de muy cerca. Dado que cuesta algo al principio, digamos un 5% del valor del subyacente, para quienes quieren hacer una cobertura es caro. Entonces las personas dicen, oye, si tú vas a tener, por ejemplo, que el contrato, tú vas a cubrir el tipo de cambio, 800, te cuesta 40 pesos, muchas personas tienden a evitar eso. Entonces tú dices, no, es que si compro un futuro es gratis. No es gratis, ojo, podría ser peor porque aquí tú tienes la opción de no estás obligado, en un contrato futuro estás obligado. Entonces, para que las personas tiendan a comprar opciones, lo que se hace es un zero cost collar. Un zero cost collar lo que hace es que si la persona va a recibir dólares, por ejemplo, va a querer vender esos dólares a futuro. Entonces, si es un exportador. Si tú eres un importador, vas a necesitar dólares, entonces va a querer comprar dólares a futuro. Y entonces eso va a producir que, por una parte, tú quieras comprar una call, por ejemplo, y el banco en este caso, o la contraparte, te venda una put, pero no con el mismo precio de ejercicio, con un precio de ejercicio distinto para que el premio o la prima inicial sea exactamente la misma. Entonces, por ejemplo, tú quieres comprar dólares. Listo, tú quieres comprar a 820 en un año más. Listo. Entonces el banco te vende al mismo tiempo una put, tú compras la call, te venden una put a 800 con precio de ejercicio 860 y las dos valen, voy a inventar, 40 pesos hoy en día. Entonces tú compras una que vale 40 pesos, sale caja de ti. El banco, tú le vendes una que vale 40 en 6 meses más o en un año. Como las dos valen 40, entonces el flujo de caja inicial es cero. Por eso se llama cero cost collar. No te cuesta nada al principio. Y eso, fíjense que deja el tipo de cambio entre que sea 820 hasta que sea 860. Te da una banda, entonces podría ser más atractivo porque no es un precio que tú hubieras fijado, por ejemplo, entre medio, al 830, sino que te da la flexibilidad que si tú dices, oye, si baja el tipo de cambio de 820, voy y compro en el mercado, me deshago de estas opciones. Si vale más de 860, entonces ocupo las opciones y me fijo un techo de 860 y un piso de 820. Pero podría ser mejor que eso. ¿Se entiende? Entonces te da la flexibilidad entre 820 y 860. No es muy, no es totalmente fijo como en el contrato futuro. ¿Sí?
Por eso que en otras transacciones, por ejemplo, cuando Casino Enjoy fue a comprar el casino con hotel Conrad en Punta del Este, Uruguay, se generó esta opción. Lo que hicieron fue hacer una sociedad con Caesars Entertainment del Casino Caesar en Las Vegas, en la que iban de socio con Enjoy. Pero Caesars tenía la opción de vender, tenía una put a Enjoy, y Enjoy al revés, tenía una call, tenía la posibilidad de comprar. Entonces cada uno se quedaba con una opción, por eso que no valía nada. Pero le empezó a ir mal a la operación del casino, entonces empezó a bajar el precio y Caesars tomó la opción de vender y que eso obligaba a la contraparte, en este caso Casino Enjoy, a comprar por 300 millones de dólares el casino de Conrad de Uruguay. Y eso hizo a Enjoy meterse en sumos problemas que lo llevó 2021 y 2020 a una insolvencia financiera gigantesca, a tener que buscar una reestructuración, etcétera, porque salió a vender un bono en dólares para poder ejercer la opción de venta o para cumplir con el contrato, porque estaba obligado 300 millones de dólares a un 10,5% al año en dólares, lo cual es carísimo para cualquier empresa. Entonces, muchas veces en ciertas transacciones de fusiones y adquisiciones, más allá del tipo de cambio, los commodities, también se incluyen estas opciones de poder adquirir la propiedad o solamente venderle a tu socio, etcétera. Y no solamente en las grandes empresas, también esto se da más en empresas privadas, que en el fondo se reserva la opción de que, claro, yo soy socio contigo, pero si tú te quieres retirar del negocio, solo te puedo vender a ti. Y esa opción debe valer algo, a diferencia de un futuro. ¿Sí? Entonces, dado que aquí una parte se ata de manos y la otra tiene la opción de, por eso que el concepto de opción justamente es lo más fácil para entender una opción. El que vende la opción queda atado de manos, y como queda atado de manos sí o sí va a perder. Para estar dispuesto a tener una pérdida esperada, entonces tú tienes que recibir algo originalmente. ¿Se entiende? Al revés, el que tiene la posibilidad de ganar o no ganar, pero jamás perder, entonces debe desembolsar algo al inicio para compensar a la contraparte. ¿Sí? Entonces, si no, no van a querer honrar el contrato, entonces las opciones no van a terminar valiendo nada si las contrapartes se escapan. Por eso que generalmente también las opciones se transan en los mercados financieros. Aquí nosotros, y éramos de los pocos que hacíamos en el Santander, hacían casi nada, porque eran más caras, porque había que hablar de forward acotado para hablar de una opción, entonces era más complejo eso. Entonces, pero sí se hacen en los grandes mercados. Brasil, insisto, es muy, muy, muy intensiva en opciones. La bolsa de India también es muy, muy, muy intensiva en opciones financieras. En una opción financiera, entonces, fíjense que tú vas a fijar algo, y aquí está la diferencia crucial entre una call y una put. Tú dices, yo voy a comprar dólares a 820 pesos. Si el dólar sube hasta 850, tú te ganas 30. Si sube hasta 1000, te ganas 180. Si sube hasta 10.820, tú te ganas 10.000. Pero podría seguir subiendo infinitamente. No es que la ganancia esperada sea infinita, pero la ganancia posible es infinita para una call. Al revés, si tú dices, ya, yo tengo la opción de vender dólares a 820, el tipo de cambio podría bajar hasta cero y yo máximo gano 820. Por eso que gráficamente, si uno lo pensara, oye, ¿cuánto gano desde el precio de ejercicio hacia la derecha en una call? Si es que esto sube mucho, infinito. Si tú dices cuánto gano en una put desde el precio de ejercicio hacia la izquierda, solamente hasta que sea cero, hasta que quiebre la acción, hasta que el tipo de cambio no valga nada, el commodity se destruya, etc. Entonces, ahí es porque la call vale algo más que la put, porque aunque la probabilidad de ejercicio sea exactamente la misma para ambas partes, esto tiende a ser mucho más en el esperado para una call que para una put. Entonces, fíjense que la opción de compra, tú vas a decir, mira, los flujos que te va a producir. Quedémonos con el ejemplo más simple. Tú tienes la opción de comprar dólares a 820. Si el precio del tipo de cambio baja hasta 750, tú no ocupas la opción y te produce cero. Si el
precio sube hasta 900, entonces lo que tú vas a ganar es ST, el precio del activo subyacente en el momento T en el futuro, menos K, que es el strike price. Es decir, tú compras un activo que vale 900, tú pagas 820, te embolsaste los 80 de diferencia de inmediato. Eso quiere decir que esté dentro del dinero. Vamos a hablar del concepto de si tú la vas a ejercer, está in the money. Si no la vas a ejercer, entonces está out of the money. Si está justo a 820 el precio, está at the money, como que te es indiferente ejercerlo. Pero fíjense que o es cero o es algo positivo. Si es una opción de venta, es por el contrario. De nuevo, tú vas a vender por 820. Por ende, si el precio de mercado baja hasta 700, tú vendes por 820 y tú te vas a ganar 820 el K menos el strike, perdón, el precio del subyacente en el momento T, que sería 700, te ganaste 120. Si el precio de los dólares sube hasta 950, entonces tú no ocupas la opción de venta porque te conviene ir a vender por 950 y chao, pues recibes cero por el contrato. ¿Se entiende? Entonces eso te genera esta condición de in the money, at the money o out of the money. Es decir, tú vas a ejercer una opción de compra siempre y cuando el precio de mercado del subyacente sea más alto que el precio de ejercicio. Y en el caso de una opción de venta, una put, tú vas a ejercerla única y exclusivamente si el precio de mercado del subyacente es más bajo que el precio de ejercicio que se fijó en ese contrato. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo veo el contrato completo, lo que uno va a decir es lo siguiente: oye, si yo suscribí esto, gano. Si yo vendí esto, soy el lanzador, entonces voy a recibir como mínimo cero, ¿sí? O podría perder. ¿Se entiende? Entonces ahí el vendedor de una opción al vencimiento, lo máximo que va a recibir es cero. Si no, pierda todo evento. Por eso decíamos queda atado de mano. ¿Sí? Gráficamente entonces se ve así. Fíjense que está la línea roja y está la línea verde. Lo que diferencia la roja de la verde es que una incluye el valor de lo que costó la opción al inicio, la prima, la línea verde. La línea roja solamente incluye el flujo al vencimiento. Entonces, lo que nosotros estamos mostrando a la izquierda, por ejemplo, es una opción, alguien que está largo en una call. Es decir, alguien que compró una opción de compra. Valga la redundancia, suena como extraño a veces. A todos nos pasó cuando fuimos estudiantes. Entonces, fíjense, el K es 820. Si el tipo de cambio es 750, el contrato va a generar cero. Como nunca usé el contrato, si miran la línea verde, yo pagué, por ejemplo, 50 pesos por esa cola al principio, entonces perdí 50 en el flujo neto. Por ende, cuando el precio sea 870, está en el punto de equilibrio. Yo pagué 50 al principio, en 3 meses más el tipo de cambio era 870, me gané 50 y como había pagado 50 al principio no gané nada. De ahí en adelante fíjense que las posibilidades son infinitas de que esto suba. Si tú eres el lanzador, el que tiene la posición corta en la call, tú dices, mira, al principio me pagaron 50, que sería C. Tecnicismo nomás. C minúscula significa que estamos hablando de una opción europea. C mayúscula significa que estamos hablando de una opción americana. Lo mismo con la P minúscula y la P mayúscula, por si acaso. Entonces, tú recibiste 50 al principio, por ende, si no se ejerce nunca la opción, tú te ganaste los 50 completos. Si no, empieza a reducir tu ganancia hasta que llega al 870 y del 870 en adelante tú pierdes y tienes pérdidas potencialmente infinitas. O sea, el gráfico es simétrico para las partes, pero es una reflexión, digamos, sobre el eje X. ¿Sí? Si fuera una opción de venta, entonces se ve de esta forma y por eso decíamos que tienen rendimientos quizás más acotados. Si tú vas a vender dólares con el contrato, si vale más de 820, no te conviene usar el contrato. Se vende en el mercado. Pero si es menos que eso, si es 700, 600, 400 o 0, tú puedes ganar como máximo los 820. Por ende, si vamos a la línea verde, que es descontando lo que pagué al principio por la opción, entonces tú te ganas 820 menos, no sé, la put no vale lo mismo que la call, pero voy a decir los mismos 50, te ganas 820 menos 50, 770. ¿Sí?
Ese es el que haya comprado la opción, el tenedor o el que está largo. El que está corto o el lanzador de la opción, el que la vendió, entonces se gana los 50 si no la ejerce. Pero si ejercen la opción de venta, entonces empieza a perder. Por ende, cuando sea más bajo que 770, empezaste a perder plata, pero tus pérdidas son acotadas. Son acotadas hasta máximo los 50 que recibiste al principio, menos lo que valga, 820, si ese era el precio de ejercicio. Entonces puede perder como máximo 770. Fíjense que en el gráfico anterior podía perder infinito. ¿Sí? Ahí está la diferencia fundamental. Y entonces los conceptos que nosotros hablamos. Si la opción se va a ejercer, está in the money. Si la opción te da lo mismo ejercerla, o sea, el precio de ejercicio igual al precio de mercado, está at the money. Y si no se va a ejercer, entonces está out of the money. Por eso que fíjense, aquí en los gráficos anteriores, lo que nosotros diríamos es que aquí la opción está out of the money, aquí está at the money y aquí está in the money. Lo mismo hacia el otro lado, ¿sí? Es simétrico. Aquí está out of the money, aquí está at the money y aquí está in the money. Pero si yo cambio de opción, si yo cambio una opción que sea del tipo opción de venta, una put, entonces aquí está in the money, justo aquí está at the money y acá está out of the money. De aquí hacia acá, ¿se entiende? Y simétrico para el contrato de acá, es decir, acá está in the money, aquí está at the money y más hacia allá está out of the money. Esa es digamos, la nomenclatura o la palabrería o los conceptos que se utilizan dentro de los derivados. ¿Sí? Y ya para comenzar a cerrar, entonces pensemos en cómo influyen estos factores dentro del precio de la opción. Cuando uno habla de una call, tú estás teniendo un contrato de compra. Entonces, fíjense que eso es un seguro. Y esto funciona tanto para la call como para la put. Dado que tú tienes un seguro, mientras más sea la volatilidad del activo subyacente, entonces el seguro te beneficia más porque diversifica el riesgo. Por ende, mientras más riesgoso sea el activo, más va a valer la call y más va a valer la put. Literal, aquí tienen que pensarlo siempre lo más simple. Si una persona tiene muchos choques en la vida, le sube la prima del seguro del auto, aquí ocurre exactamente lo mismo. Si tú vas a tener una call o una put sobre una acción que es más riesgosa en los precios o en un país que es más complejo o en un tipo de cambio que se mueve mucho más, entonces va a subir el precio de la call y el de la put. Ahora, si tú pones un precio de compra más alto en una opción call, entonces va a ser menos probable que se ejerza la opción. Por ejemplo, si tú dices, oye, yo quiero una opción de compra a 1.500 pesos el dólar, quizás nunca llegue a eso. Por eso, mientras más alto sea el K, que es el strike price, más bajo va a ser el precio de la opción de compra. Pero al revés, si tú dices, oye, yo te voy a vender a 1.500 cada dólar, seguro que va a usar ese contrato si es que nunca sobrepasa los 1.500. Por ende, una opción de venta put sube de valor con el precio de ejercicio. Lo contrario con el precio del activo subyacente. Mientras más alto sea el precio del activo subyacente, más probable va a ser que se ejerza la opción de compra, un precio fijo, por ende el precio del subyacente suma para el valor de la call, más caro es el contrato. Y al revés, mientras más caro sea el activo, menos obvio va a ser o menos probable va a ser que tú utilices el contrato de venta, por eso resta para el valor de una put el precio del activo subyacente. Los siguientes factores pueden ser un poquito más complejos. La tasa libre de riesgo. Dado que en una opción de compra tú no necesitas tener la plata ahora, sino que la necesitas tener en el futuro, digamos en 3 o en 6 meses más o en un año, entonces si tú tuvieras la plata ahora, podrías depositarla y ganar interés. Por eso que si sube la tasa libre de riesgo, sube el valor de la opción. Si ese argumento no es tan fácil de digerir, pensémoslo al revés. Si tú pagas en un año más y la tasa libre de riesgo es del 5% y tú pagas 850 u 820 en un año más, eso vale hoy día 790. Pero si la tasa libre de riesgo es 10%, entonces eso vale 760 o 730.
Entonces, justamente el que el valor presente del precio de ejercicio vaya a bajar, produce que se vaya a generar esa diferencia importante. ¿Sí? Entonces, mientras más alta sea la tasa libre de riesgo, más va a caer el valor presente de lo que pago. Como es menos caja, entonces vale más la opción. Al revés, va a ocurrir con la opción de venta, porque va a ocurrir esto. Si tú vas a recibir 820 en el futuro y la tasa de interés sube, hoy día eso va a ser más bajo en valor presente. Como en el caso de la put, tú vas a tener una entrada de caja, recibes menos. Por ende, la opción de venta vale menos. ¿Sí? Luego entonces, ¿qué decimos? Decimos que si voy a irme a los dividendos y después voy a poner el tiempo porque el tiempo podría ser complejo. Si tú tienes la opción de comprar acciones de Microsoft en 6 meses más y la acción paga un dividendo hoy en día, tú no recibes nada porque tú tienes la opción, no la acción. Por ende, la call vale menos mientras más dividendos se espere recibir durante ese periodo. Pero al revés, si tú tienes la put, tú tienes la opción de vender la acción en 6 meses más, pero tienes la acción hoy en día. Por ende, todos los dividendos que pagues sí te llegan y por ende la put vale más con los dividendos. Ahora quizás la parte más compleja de todo. Si tú tienes una opción de compra y la opción vale más pasa más tiempo hacia el futuro, entonces la opción vale más por dos razones. Mientras más tiempo falte, la volatilidad se amplifica, por ende hay mayor probabilidad que sea ejercida. Además, si tú en el valor presente, y aquí voy a dibujarlo, en el valor presente tú dices esto. Tú dices, voy a pagar 820 en el futuro, descontado una tasa, digamos, 5%, elevado un año, eso va a ser más que 820 descontado al 5% elevado 2 años, y más que 3 años, etcétera. Por ende, tú, mientras más lejos esté el pago, menos vale, valga la redundancia, en valor presente. Por ende, como el pago que hago vale menos, tener la call vale más. Por las dos razones. Uno, porque tiene mayor probabilidad de ejercicio, y otra, que el valor presente de lo que pago es más alto. Ahora, para una put, el argumento de que es más probable que si pasa el tiempo se ejerza también es cierto. Como la volatilidad hace disparar el precio hacia todos lados, podría ser más probable que se ejerza la put también. Pero como tú en el futuro vas a recibir esto, tú, si mientras más lejos esté, menos recibe en valor presente. Por ende, si la opción genera menos flujos de caja en valor presente, pero mayor probabilidad de ejercer, no se sabe qué es más fuerte. ¿Sí? No voy a entrar en la complejidad que un tipo de opciones, europeas o americanas, podría tener un factor que el tiempo sea positivo o no, porque gana algo marginal, no. Queremos verlo más simple. Por un lado, pierdo porque la entrada que va a ser en el más lejana vale menos en valor presente, por el otro lado podría tener mayor probabilidad de ejercicio y gano. Como no sé en cuál gano más, entonces el efecto del tiempo en una opción put es incierto. ¿Sí? Por si acaso. No aplica a todos los tipos de opciones, pero vamos a trascender de esa complejidad, por si acaso. ¿Sí? ¿Dudas? Por correo. Lo que necesiten, por favor, esto entra sí o sí en la prueba 2, así que queda ahí quedo súper atento a lo que ustedes vayan a necesitar. Es un tema muy interesante. A mí en general me encantan los derivados. Justamente queda en esta clase al final, pero ojalá el video les sirva para todo lo que necesiten. Traté de ser lo más claro posible y cualquier duda quedamos atentos al correo. Que estén súper bien. Chao, chao.